Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Platicamos con el delegado de la Sedesol, Víctor Manuel Tapia. Don Víctor, dejaba este tema sobre la mesa. La pobreza ha incrementado. Incluso pese a que hubo una estrategia integral llamada... se me olvidó el nombre. Regreso, Así es la entrevista, platicamos con el delegado de Sedesol. Delegado, ha incrementado la pobreza pese a que en algún momento se prometió que a través de esta cruzada contra el hambre habría un impacto, yo creo que el deseable para que pudieran bajar los índices de pobreza, de marginación en algunos puntos. La estrategia iba focalizada precisamente a atender estos grupos que están en condiciones desfavorables. ¿Qué ha pasado, delegado? Usted que estuvo desde los inicios de esta estrategia. Bueno, primero traemos un proceso de desarrollo que ha sido sobre todo caracterizado por una gran desigualdad. Acrecienta la desigualdad. La teoría comprobada de Paul Krugman respecto a que el 1% de la cumbre de la pirámide, que por cierto no aparece representada en las encuestas sobre ingreso, pues acumula en nuestro país el 25-30% de la riqueza producida por año, también arroja que los más desfavorecidos, aquellos que no tuvieron oportunidad de estudiar, que tienen niveles de salud deteriorados por desnutrición crónica o aguda, pero que además su ingreso no es suficiente en el año para poder dotar a sus hijos de la posibilidad de ir a la escuela, de nutrirse y de tener mejores capacidades, ahí debemos enfocar la estrategia, debido a que el desarrollo en la parte alta reparte sus beneficios, sobre todo en quienes tienen patrimonio, quienes tienen niveles de escolaridad adecuados para ocupar los puestos mejor pagados, que implica la nueva economía. Los que se nos van quedando son quienes lo único que tienen es una gran voluntad de encontrar trabajo, de hacerlo durante todo el año, pero que al final lo único que saben hacer es brindar su fuerza física para ir a levantar cosechas, para andar descargando camiones o para andar en las obras de construcción. Esta gente, que es nuestra gente, que es el objetivo fundamental de los esfuerzos de los programas contra la pobreza o de inclusión social, son a los que se dirigen los esfuerzos en concreto en lo que hoy llamamos focalización. ¿Para qué? Para que puedan resolver estos problemas. La forma de abordarlos son múltiples. Como múltiple es multivariable la evaluación que se hace de la pobreza. Podemos entrar por el lado de la desnutrición, como lo hizo Chile en los años 70, y encontrar que en las familias donde hay niños desnutridos necesitamos que exista una nutrición adecuada, de lo contrario no van a tener un desarrollo físico, intelectual, armónico adecuado. En estas familias debemos de tener educación, estimulación temprana, educación preescolar. En estas familias debemos de asegurarnos que reciban educación, y ahí donde reciben educación, desayuno y comida y cuidados alternativos, y que no les cueste, no sea una barrera, el costo de útiles escolares, uniformes para que puedan asistir y ayudarles con el transporte, y de esa manera ir cuidando y vigilando que puedan ir ascendiendo en la escala educativa, nutricional y de salud, para que puedan desarrollarse y cuando menos aseguremos que terminen la educación básica, primaria, secundaria. No está ocurriendo y ese es parte de los problemas. Estas familias abordando el asunto desde la perspectiva de educación, quien no sabe leer y escribir no puede interpretar, por ejemplo, un manual de una maquinaria, no puede insertarse en un equipo compacto que se alterna tareas y por tanto le es muy difícil incorporarse a los trabajos mejor empleados. Si además es un analfabeta tecnológico, no sabe manejar los mínimos de los sistemas Microsoft, pues difícilmente va a poderse colocar adecuadamente en esta economía.
Si lo podemos abordar desde la perspectiva de salud, nos vamos a dar cuenta que quien tiene una desnutrición crónica, quien por razones de la falta de ingresos, su madre tiene anemia, desnutrición, varios embarazos, y el ingreso cotidiano no les alcanza para comer lo suficiente, pues siempre reconocemos que hay un déficit de peso y de talla, pero lo que no reconocemos o nos cuesta trabajo por el dolor que nos causa socialmente reconocer, es que viene ya dañado también su potencial intelectual futuro. Y por tanto, aunque lo llevemos a la escuela bajo esas condiciones de presión y de falta de recursos y de mala alimentación, no va a poder aprender, se va a aburrir muy fácil y va a tener que desprenderse de la escuela para tratar solidariamente de ayudar a la familia a salir adelante. Por eso los hijos mayores luego se salen y se incorporan a la fuerza laboral a edad temprana para tratar de mitigar el problema que sienten y laten a nivel de la familia. En estos entornos también hay que reconocer que la desesperación, la desesperanza los hace buscar, a veces donde el medio ambiente no es propicio, salidas falsas. Y la salida falsa es la evasión, y la evasión tiene que ver con adicciones. Y en esos entornos también, estos que se hacen en un momento dado, clientes de estas adicciones, después son muy vulnerables para que sean manipulados y sean utilizados como la carne de cañón de lo que tanto daño causa a la sociedad. Entonces, hasta este abordaje, también deberíamos estar preocupados todos como sociedad de ser solidarios y buscar que esto no siga ocurriendo. En síntesis, la Cruzada contra el Hambre lo que busca es encontrar estos núcleos de población no atendidos, no comprendidos por los programas sociales, porque además ni cuenta se dan a veces de sus derechos, comprenderlos e incluirlos. Por eso es una estrategia de inclusión social. Bajo esa perspectiva, el diseño institucional es para ellos, para los pobres extremos. No tenemos una red de protección para pobres generales. Lo que vemos, ahí está el problema. Y precisamente cuando uno tiene la disyuntiva de focalizar, es decir, enfocar el esfuerzo a este segmento o generalizar y que se diluya, pues por una parte tenemos que los más pobres no los atendemos, los más lejanos no los comprendemos, los que no hablan nuestra lengua no los atendemos, o bien atendemos a todos de menor monto y entonces tratamos desigual a desiguales. Porque quien menos necesita, si recibe 100 pesos, y el que necesita mucho recibe 100 pesos, estamos acrecentando la desigualdad. Es complicadísimo tomar decisiones sobre estas disyuntivas, y por tanto se han tomado decisiones racionales desde la perspectiva técnica, pero que a veces agreden al entorno comunitario y a las familias que consideran que es necesario recibir esta protección del gobierno del Estado. Me voy a referir a 3 casos y consideraciones que creo que pueden ejemplificar de lo que estamos hablando. Primero, una madre de familia que en el interior de su vivienda, con su circunstancia, venía pagándola con mucho compromiso, con familia biparental o sola, que pierde el empleo y que después de 3, 4, 5 meses en una economía con dificultades de caminar, o por la violencia, por la delincuencia, pierde los activos de ese pequeño negocio, en 3 meses va a estar a punto de ser echada por los mecanismos de apremio y de embargo. Esa familia cayó de estar en clase media emergente, cae a pobreza. No hay ningún mecanismo reparador del daño de la economía que tenga el Estado mexicano para subsanar su condición, para temperarla y para permitirle que pueda volver a tener otra posibilidad de recuperarse, conservar su vivienda, conservar el carrito que había adquirido a plazo, y la vida se le vuelve caótica. Señoras que el esposo se fue a Estados Unidos y no han vuelto a saber de él. Lo que aparece como una etiqueta de desaparecido en indefinición jurídica, que puede tener una casa en más o menos buena condición si era migrante, pero que hoy no tiene ingreso la señora. Y que tendríamos que tener un mecanismo de inclusión y de cobertura económica para que al menos en lo que vuelve a retomar su vida a su nivel o reencuentra al ser querido, se pudiera estabilizar. Tampoco hay un mecanismo de inclusión inmediato. Y una tercera es cuando se vienen las enfermedades catastróficas, cuando una madre de familia sola se le viene una agresión por cáncer
y de repente decimos, bueno, es que el sistema de salud la protege, sí, pero ya no puede ir a los ingresos, ya no va a poder pagar los medicamentos, sus hijos se van a quedar sin la posibilidad de seguir una vida de estudios y van a tener que salir algunos de la escuela, unos para cuidar a la mamá y otros para hacerse cargo del ingreso. Esos casos de sistema de protección social son de los que deberíamos estar trabajando para familias que tengan situaciones límite, fenómenos que han alterado por completo su vida y que deberíamos de incluirles de alguna manera. No ha habido fracaso. Pues el fracaso va asociado a lo que la economía vaya dictando. Realmente las consecuencias de una economía que funciona de manera atípica, atónica, que no tiene un desarrollo manifiesto incremental, pues lo único que va generando en la base de la pirámide se vaya ampliando y haya más pobres. Si la economía funciona, como ha ocurrido en ejemplos recientes, como lo que ocurrió hace unos años, de 8 años de crecimiento de más del 7% en Brasil, pues lo único que ocurre es que el 30, el 40% de las familias salen de pobreza extrema y un 15 o 20 pasa de pobreza a clase media. El problema es que tendríamos que estar creciendo a mejores niveles de los que tenemos ahora. Creo que criticamos muy fácilmente, la economía no funciona, sí, tenemos un aliado que es el que nos jala, para bien o para mal, la economía norteamericana. Si esta no va mejor, pues difícilmente vamos a ir mejor nosotros. Pero estaba leyendo hace unos días unos textos y la razón de crecimiento de los Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos entre los 60 y los 80 fue de 4%. Esto quiere decir que el Producto Interno, el empleo y los ingresos de las familias crecieron casi al doble en un periodo de menos de 40 años. Después se vinieron épocas más difíciles y empezó a crecer a ritmos del 2.6 al 2.7%. Nos da a nosotros preocupación pensar que México crezca al 2.2, 2.3. Se nos olvida que los Estados Unidos en los primeros 10 años de este siglo creció al 1.4%. Es decir, México anda en el 2.4, 2.3. No está bien, quisiéramos andar al 5, al 6. Sí, nada más que estamos metidos en un contexto global y difícilmente vamos a poder salir si los demás factores de la economía no nos ayudan. Habiendo empleo sobre todo que sea con seguridad social, es decir, empleo formal, tendríamos otra posibilidad y tendríamos otros factores. Lo que nosotros observamos en Michoacán no es lo que pasa a nivel nacional. Si nosotros vemos la economía de la parte norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ellos siguen creciendo a tasas muy importantes, 4, 4.5, 5, incluyo Aguascalientes, incluyo Querétaro, incluyo Guanajuato, la propia Ciudad de México. Michoacán se ha comportado de manera relativa muy atónico, sobre todo durante la época que tuvimos los procesos de ruptura social, de violencia, de índices de delincuencia generalizados. Nuestra economía cayó en un bache que no ha podido resolver. Y casualmente, o como consecuencia, también tenemos un proceso de deterioro social gravísimo, que para que lo podamos resarcir requerimos ponernos de acuerdo los factores de la producción, los actores sociales, los actores políticos, para que podamos retomar el camino del desarrollo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Bueno, yo la perspectiva que leo desde la estadística disponible, de la que genera el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, desde la que genera el CONAPO, está estabilizada la caída pronunciada que tuvo durante 7, 8 años estos indicadores y estos valores sociales y económicos en Michoacán. Esta estabilidad permite un crecimiento, un cambio en las variables ya perceptible de mejora, pero para que podamos tener una mejora mucho más evidente y la recuperación que tanto anhelamos, requerimos sobre todo ser muy persistentes en ponernos de acuerdo qué queremos de Michoacán. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo creo que en una administración es suficiente para notar que las cosas van cambiando y mejorando. Y esta administración puede dar la pauta, esta administración estatal, de que las cosas se han superado y que estamos caminando hacia otro escenario donde las cosas mejoren para todos. Esto no tiene caso que sea para los que más tienen, tiene que mejorar para todos. Y todos con esencial énfasis en la base de la pirámide, en los pobres extremos y en los pobres generales.
¿Le parece? ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. Una pausa más, regresamos. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.